Los personajes, las imágenes, música, animes, efectos de sonido, entre otros, no son de mi propiedad, lo único que me pertenece es la historia, todos los derechos a sus respectivos creadores. Yo en Boku no Hero Reset. Capítulo 5. El cielo carmesí era cubierto por nubes negras, las cuales dejaron caer ferozmente sus rayos hacia la tierra. Aquel cielo de pesadillas comenzó a iluminarse de un tono más oscuro. A la lejanía, una luz naranja parecía dirigirse hacia una dirección en concreto. Sin embargo, detrás suyo varios proyectiles salieron en su contra generando inmensas explosiones. Como si fuera un meteorito, aquella luz naranja caería al suelo, generando un enorme cráter. Con dificultad Enki trató de ponerse en pie, sin embargo este recibiría un golpe en su estómago mandándolo a volar, y estampándolo contra una montaña. Tan rápido como pudo, Enki se impulsaría hacia arriba para volver a emprender vuelo, siendo seguido por el encapuchado. Mierda, debo pensar en algún plan para derrotar a este sujeto, y tengo que hacerlo rápido. Los pensamientos de Enki fueron interrumpidos al comenzar a esquivar proyectiles de energía, provenientes de su espalda. ¿Cuándo dejarás de escapar? Se supone que tú eres alguien poderoso, ¿por qué no me das la cara? Con un círculo mágico, más proyectiles de energía saldrían disparados, no obstante, Enki lanzaría un torrente de cosmos combinado con ki, generando una inmensa explosión, levantando una cortina de humo. A pesar de aquel choque de poderes, el encapuchado se lanzaría hacia donde vio por última vez al bicolor. El plan de Enki había dado resultado, aquel sujeto había caído en su trampa. Al adentrarse en la cortina de humo, el encapuchado sería recibido por un golpe de martillo en su cabeza, mandándolo en contra del suelo. Sin embargo, el ataque no cesó allí, en la palma de Enki se formaría una esfera de energía, y sin contenerse lanzaría cientos de rayos. Con potencia caerían en la tierra, los ataques en el cuerpo del encapuchado eran devastadores, pues al no tener protección de una constelación guardiana, cada célula de su cuerpo comenzaba a ser pulverizada. No obstante, aquel sujeto correspondería a los rayos de cosmos con energía primordial, provocando explosiones que sacudieron el planeta entero. La combinación de dos energías opuestas comenzó a generar radiación, pues la energía primordial era la base para crear la antimateria. Al notar esto, Enki rápidamente comenzó a alejarse previniendo totalmente algún efecto secundario de la radiación. Desconcertado, el encapuchado haría la misma acción del bicolor, pese a ser advertido de la energía primordial, no sabría cuál era la reacción al combinarse con el cosmos. A la velocidad del sonido, Enki se lanzaría contra el encapuchado, logrando impactar un golpe influido con cosmos. El suelo debajo de los pies de aquel sujeto se rompería mandándolo a volar unos metros. Con jadeos Enki observó a su oponente, sus piernas comenzarían a temblar, pese a estar acostumbrado a batallas largas el ambiente tan pesado le impedía respirar. Además de darle una presión inmensa a su cuerpo, y sin que se diera cuenta, el universo fantasma seguiría robándole energía vital a Enki. El bicolor cerró sus ojos para concentrarse, y elevando a su límite su cosmos, comenzaría a formar cadenas con su propia energía. Sin embargo, antes de lograr formar las cadenas, Enki caería al suelo respirando agitadamente. Mi cuerpo, se siente tan pesado, ¿qué le sucede a mi cuerpo? Al terminar de hablar, el bicolor sería tomado por una mano gigante de energía, y comenzaría a ser azotado por el suelo. Los gritos de dolor se escucharon por aquel lugar, la armadura del Fénix lentamente comenzó a ser destruida. De un potente golpe, el bicolor quedó enterrado en el suelo, la sangre comenzaría a salir de la nariz y boca de Enki, quien parecía estar inconsciente. El encapuchado tomaría del cuello a Enki para levantarlo a la altura de su rostro.
Me advirtieron bastante sobre ti, sin embargo, no eres más que un chiste. De un golpe en su rostro, Enki logró liberarse de su agarre, y con habilidad sometería al encapuchado. No cabe duda de que eres alguien persistente, incluso cuando su destino es la muerte. De todas las personas a las que he enfrentado, eres el único que se aferra a la vida. No obstante, la tierra comenzaría a temblar, provocando que el bicolor perdiera el equilibrio. Esto fue aprovechado por el encapuchado, quien lanzó un golpe en el rostro de Enki, alejándolo de él. Pero, a pesar de que tengas una gran fuerza de voluntad, eres igual de ingenuo que el resto. Venga, demuéstrame cuáles fueron las enseñanzas de ese Son Goku. Cuando aquel ser terminó de hablar, la tierra había dejado de temblar, y tan rápido como pudo, Enki se colocó en pose de pelea. A la velocidad del sonido, aquel sujeto se posicionó detrás del bicolor, lanzando varios golpes los cuales fueron esquivados por Enki. Con destreza tomaría el brazo del encapuchado, la fuerza aplicada destrozaría los huesos del encapuchado. Y con una patada en su pierna, Enki lo cargaría para azotarlo contra el suelo. De un salto, el bicolor trataría de alejarse, no obstante el encapuchado tomaría la pierna del chico, para azotarlo contra el suelo. Aquel desconocido lanzó un golpe hacia la cabeza de Enki, quien con sus manos se impulsó hacia atrás, logrando impactar una patada en el mentón de aquel ser, haciéndolo retroceder algunos metros. En un borrón de velocidad, ambos guerreros comenzaron a chocar puños envueltos en sus energías, generando más radiación en aquel ambiente hostil. Rayos azotarían la tierra, mientras dos haces de luz chocaban entre sí, el potente estruendo de puños y patadas chocando entre sí, generando tanto explosiones como ondas de viento. Enki lanzaría un golpe hacia aquel sujeto, sin embargo este fue rodeado por una barrera mágica. Sin poder defenderse, el bicolor recibió un golpe en su estómago, haciéndolo escupir sangre. Acto seguido, sería tacleado llevándolo a gran velocidad en contra de tanto montañas, como con el suelo. Enki trataría de liberarse de su aprisionamiento con golpes de martillo en la espalda de aquel sujeto. Sin embargo, por más fuerza que colocara, no lograba liberarse. Parecía que con cada golpe, el encapuchado absorbía su fuerza y potenciaba su agarre. A pesar de tener su armadura puesta, los daños en el cuerpo de Enki se intensificaron aún más, pues aparte de que sus partes desprotegidas sufrían cortaduras, sentía como sus huesos comenzaban a fracturarse o romperse. El dolor era infernal, ni siquiera cuando uno de sus puntos estelares fue golpeado sufrió tanto daño como este. Aquel desconocido lanzó el cuerpo maltratado de Enki hacia el suelo, generando un enorme cráter. Sin poder defenderse, el bicolor recibió un poderoso golpe en su pecho, rompiendo completamente una parte de su armadura. Mierda, su fuerza supera por mucho la mía. Ahora entiendo por qué pude conectar algunos golpes. Sin mostrar piedad alguna, aquel ser golpearía el rostro de Enki, enterrándolo aún más en la tierra. El bicolor no pudo soportar más del dolor, y solo daría un grito. Todo su cuerpo se encontraba totalmente dañado. Huesos rotos, algunos perforando parte de sus músculos, sangrado interno, sus brazos, torso y piernas con heridas bastante profundas. Poco le servía su armadura, pese a que lo protegió de un gran daño. Esta había sido completamente destruida, únicamente conservando restos de su casco. Las fuerzas de Enki lentamente comenzaban a abandonarlo, pues la sangre que había perdido en aquel infernal recorrido, le estaba cobrando factura. Con cada golpe que Enki recibía el dolor de su cuerpo se intensificaba. Sin embargo, a pesar de estar con su cuerpo completamente herido y ensangrentado, había algo que lo extrañó. Pues un líquido transparente caía en su rostro. Como pudo abrió sus ojos, topándose con el brillo escarlata de aquel ser posándose en su rostro. No obstante, pudo denotar lágrimas cayendo por el rostro del encapuchado. Por alguna razón, sentía el dolor de ese ser. La ira mezclada con tristeza descargadas en aquellos poderosos golpes. Aunque no lo creyera, aquel ser que lo atacó antes, parecía carecer de toda emoción existente. Pero, en el transcurso de la batalla, fue sintiendo ese dolor mezclado con la ira. Es como si con cada golpe que recibiera, este ser dejaba salir toda aquella tristeza encarnada en su ser. ¿Estás feliz? El grito del desconocido sacó del trance al bicolor, pues la voz de aquel ser se quebró al pronunciar aquellas palabras. ¿Estás feliz de lo que has causado? ¿Del dolor que causas? Sin contener aún más sus emociones, aquel desconocido comenzaría a llorar, pues la tristeza lo estaba carcomiendo. Ellas no te hicieron nada. ¿Por qué lo hiciste, maldito infeliz? ¿Por qué tuviste que acabar con sus vidas? Todo esto es tu culpa. Con el último golpe, aquel sujeto destrozó la nariz de Enki, junto a lo que le restaba de casco.
Sin más los sollozos se hicieron presentes, pues aquel encapuchado aún vivía con la tragedia que le quitó su mundo. Con bastante fuerza apretaría sus puños, haciéndolos sangrar, el líquido carmesí caería en la ropa del bicolor, pues su armadura había sido destruida. ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi familia tuvo que pagar por tu egoísmo? No lo entiendo, y eso me da aún más rabia. No puedes ver lo que tú provocas, solo eres tú y nadie más. Con voz entrecortada, el encapuchado se levantó del suelo para solo mirar hacia el cielo carmesí. Yo no hice nada. Como si fuera un susurro, la débil voz de Enki fue escuchada por aquel ser, quien con ira observó directamente al bicolor. ¿No hiciste nada? Ahora vienes a decirme que no hiciste nada, cuando mi mundo fue destruido por tus caprichos. Tu egoísmo va más allá, al punto de incluso hacerle daño a la familia que te hizo uno de los suyos. De un chasquido, aquel paisaje devastado sería sustituido por un salón de clases. Aquella aula casi desierta, era adornada con un silencio sepulcral, mientras que, en un pupitre, una cabellera verde resaltaba en la falta de estudiantes. La tristeza de aquel chico era completamente visible, pues pese a estar callado, sus ojos y expresión daban gala a algo que era obvio. Los ojos de Enki se abrieron de par en par, su hermano se encontraba frente suyo, la tristeza que desprendía Izuku era una completamente diferente a las que había sentido. Una mirada completamente perdida, el corazón de Enki se comprimió, a pesar de tener una mentalidad diferente a la de su hermano, este escenario era totalmente distinto. El reflejo de aquellos ojos vacíos del peliverde eran como dagas que desgarraban el corazón de Enki. No obstante, la atención del bicolor fue llamada al escuchar la puerta abrirse. La cabellera rubia ceniza se asomó por el marco de madera, la severa mirada de Katsuki Bakugo se posó en su amigo de la infancia. Dentro de su ser, la pena se apoderaba del rubio cenizo, el estado de ánimo de Izuku era un tanto preocupante. Pues ya no era el mismo niño sonriente como Bakugo lo había conocido, sino era alguien deprimido, viviendo sus días en completa tristeza. Con un nudo en la garganta, Enki observó cómo Katsuki cerró la puerta detrás suyo, y comenzó a caminar hacia su asiento. Aunque su rencor hacia Izuku era una completa estupidez, muy en su interior extrañaba la sonrisa de su amigo. La estúpida, pero reconfortante sonrisa del peliverde era la que aún lo mantenía en pie, pues aunque no lo quisiera admitir, siempre le tuvo un gran aprecio a su amigo de la infancia. Con un suspiro, Katsuki giró su cabeza hacia Izuku, quien no se había movido de su lugar. Buenos días, Deku. El saludo del rubio cenizo caería en oídos sordos, pues Izuku no tuvo reacción alguna. Lágrimas comenzaron a caer al suelo, de rodillas, Enki se negaba a seguir viendo el estado en el que se encontraba su hermano. La culpa lentamente carcomería al bicolor, pues a pesar de saber que dañaría a su hermano, no tenía en cuenta que el daño sería demasiado. Perdón. Perdóname hermano. La voz entrecortada del bicolor inundaría aquella aula, sin embargo como si fuera un espíritu, nadie lo había escuchado. ¿Ves lo que provocas? ¿Ahora ves lo que tus decisiones egoístas provocan? La voz llena de ira y tristeza del encapuchado, quebrando aún más a Enki. Pues lo que él creía que estaba bien solo era mentira, todo lo que hizo fue generar más daños de lo que él creía. Lentamente el brillo de sus ojos comenzó a opacar, dejando a su paso una mirada vacía. Solo eres un maldito bastardo, me enferma tu presencia. De un chasquido, aquel ser mandaría a Enki a su universo de origen, mientras que borraría la memoria a los estudiantes y profesores, acerca de la masacre que había hecho.